de competencias se puede conocer. Es Master Coach, director de Atrae, que es una empresa especializada en el desarrollo profesional, en desarrollo personal, y coaching con diseño ontológico. Ha diseñado además también diferentes talleres, dinámicas y entrenamientos en el ámbito empresarial y personal, en donde desarrolla conceptos como: el éxito en la vida es ir acumulando logros, aunque muchos de estos están disfrazados como fracasos. El no tomar riesgos es un enorme riesgo. Somos el resultado de nuestras decisiones y acciones. La responsabilidad es inherente a la persona y la filosofía de la empresa, solo el hacer lo hace. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al arquitecto Joel Gámez. Arqui, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas noches, Miranda. Buenas noches a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en este espacio, que como bien dice Miranda, más que nada es un espacio reflexivo, abierta, un lugar abierto en donde podemos, si es que así lo decidimos, buscar algo en nosotros que nos permita poder llegar a ser la persona que queremos llegar a ser. El tema de hoy es un tema, pues, medular, importante. Todos los temas son importantes, pero vamos a decir que este es como de esos temas que le dan sustento a todos los demás. De hecho, creo que hace poco, no sé, sáquenme de mi duda, creo que hace poco hablamos sobre el aprendizaje, y ahorita volvemos a retomarlo. Claro, no podemos terminar de repasar o de observar todos los puntos y todas las aristas con los que podemos tocar el tema del aprendizaje. Pero ahorita muy particularmente, pues vamos a dar una conceptualización general y ojalá y veamos y lleguemos y exploremos un poco sobre los enemigos del aprendizaje. No existen enemigos, yo tengo enemigos. Y así como yo tengo enemigos que me están, eh, no voy a decir impidiendo, pero sí dificultando el aprender, cada uno de nosotros tiene enemigos muy particulares. Muchos de ellos sustentados en nuestras creencias, otros sustentados en nuestra historia, otros sustentados en lo que ya conocemos. Sí, entonces aquí la idea es que podamos identificarlos, que a final de cuentas son conceptos que nos están limitando, o no nos están apoyando a continuar con un proceso de aprendizaje. Normalmente cuando hablo de aprendizaje, siempre pregunto, y porque siempre se da pues en la sala o en el lugar, cuando pongo en la mesa el por qué estamos aquí, que yo les diría, ¿cuál es la intención de asistir a esta plática, de asistir a esta conversación? ¿Y cuál sería la intención de asistir a un curso, de capacitarme, de buscar de nuevas expectativas? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Y algunos me responden de una manera muy variada, pero casi invariablemente siempre aparece el concepto porque quiero aprender. Y entonces yo preguntaría ahorita, ¿a alguno de ustedes no les interesa, no están dispuestos a aprender? Y sin esperarme a que respondan, porque si me espero a que me respondan, pues a lo mejor me tardo, pero, pero casi lo puedo asegurar que todos queremos aprender. Pero
no basta con hacernos la pregunta de si quiero aprender. Y yo quiero iniciar poniendo la pregunta, y esta sí necesito que la compartan. ¿Qué es aprender para ustedes? Y aquí sí necesitamos empezar a rebotar algunas ideas, algunos conceptos, para ver en cuál de esos conceptos, en cuál de esas ideas me veo más identificado. Entonces, ¿qué nos pueden compartir? ¿Qué es para ustedes aprender? No es un examen eso, no hay una pregunta correcta, no hay una pregunta incorrecta, no los vamos a calificar, no le tengan temor a eso, sino precisamente el aprender tiene que ver con eso, con poder compartir. Entonces, compártanos qué es para ustedes el aprendizaje. Recuerden que pueden participar por medio del chat. También en la parte de abajo aparece la opción de reacciones. Pueden levantar la manita y les abrimos el micrófono para que puedan participar. Y comentan aquí, es adquirir un nuevo conocimiento y ponerlo en práctica. Ok, excelente. Otra persona también nos comenta adquirir conocimiento, y por ahí sí nos pueden hacer el favor de abrirle el micrófono a Abel, por favor. Hola, hola. ¿Se escucha? Escuchamos. Bueno, desde lo que yo entiendo que es el aprendizaje, es que además de los conceptos que estuvieron transmitiendo ahorita en el chat, es que yo puedo lograr hacer algo que antes no podía. Entonces, cuando yo aprendo, cuando logro aprender, es porque llego a un entendimiento, lo paso por el cuerpo y logro hacer algo que antes, pues, ni de chiste me salía. Ok, muchas gracias. ¿Qué otro concepto tienen por ahí sobre aprendizaje? Nos comentan aquí en el chat, es retener la información necesaria en tu cerebro para cuando sea momento concreto ponerlo en práctica. Nos comentan también. Ok, creo que todos coincidimos y todos estamos más o menos ahí alineados, todos lo relacionamos con tener más información, retener información, adquirir conocimientos también es como muy, como que se nos da mucho adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, pero hay una parte que es precisamente la que nos compartió Abel, en donde no solamente se trata de adquirir conocimientos, no solamente se trata de estudiar, no solamente se trata de que incrementemos lo que sabemos, sino el aprendizaje está muy de la mano con ponerlo en la práctica. Para nosotros, en este contexto, aprendizaje es un proceso. Es decir, ya nada más cuando escuchamos es un proceso, quiere decir que yo lo puedo llevar a cabo, lo puedo estudiar, lo puedo poner en práctica, es un proceso, es algo que de alguna manera puedo estar repitiendo y puedo hacerme cada vez más competente. Entonces, es un proceso a través del cual yo puedo hacer, percibir, inclusive sentir cosas que antes no las podía ni hacer, ni percibir, ni sentir, o hacerlo de una manera diferente. Fíjense como no solamente que yo pueda hacer cosas, no, también puedo percibir, es decir, puedo interpretar cosas que antes no interpretaba, las puedo observar de una manera distinta. Puede ser la misma situación, pero antes la observaba de una manera y ahora soy competente y la puedo observar de otra manera, ¿sí? Ese proceso en donde ya hay un cambio,
Eso es el aprendizaje. En este contexto, creo yo que nos podemos, de hecho, cuando, perdón, me apareció aquí entendido, ya le puse entendido, cuando hablo del aprendizaje, porque me ha tocado hablar del aprendizaje ante un grupo de expertos, de pedagogos, de maestros, y ay, es bastante profundo, es mucha la información, son muchos los conocimientos que ellos tienen y para ellos es muy fácil rebatir y decir, no, es que le falta esto, le falta esto, le falta esto. Nosotros lo queremos poner de una manera aterrizada y únicamente conceptualizar en nosotros. Aprendizaje es poder hacer algo que antes no podía hacer. Es poder sentir algo que antes no podía sentir. Todos queremos ser felices. La felicidad, pues, está relacionada con la emocionalidad. Entonces, yo quiero sentirme feliz. ¿Y cómo le hago para sentirme feliz? Entonces, voy a prepararme, voy a entrar a un proceso que me permita sentirme de una manera que hoy por hoy no me estoy sintiendo. Entonces, sentirme feliz puede ser el resultado de un proceso en el que yo tengo una transformación, ¿sí? Entonces, a esa transformación es a la que le llamamos aprendizaje, proceso a través del cual puedo hacer algo, percibir algo, es decir, interpretar algo o sentir algo que antes no podía o antes lo hacía, lo percibía o lo sentía de una manera distinta. Eso significa que lo tengo que vivir, lo tengo que pasar por el cuerpo. Hay una máxima que por ahí tengo muy grabada que dice, si escucho, probablemente lo que escuche lo puedo olvidar. Si observo, probablemente lo que observe lo podré recordar. Pero si lo vivo, lo experimento, lo paso por el cuerpo, no lo podré olvidar. ¿Sí? Hay cosas que de repente se me olvidan, porque nada más las escuché, aunque les haya puesto atención o poca atención o algo, las olvido. Hay veces que veo cosas que alcanzo a recordar, pero nada más visualícenlo o conceptualícenlo así, las experiencias por las cuales yo pasé, lo que yo viví, lo que yo en ese momento pasé por mi cuerpo, ese momento lo experimenté, eso es lo que me queda de experiencia, eso no lo puedo olvidar, ¿sí? Preguntas, comentarios, es decir, es para manejar el mismo concepto. No quiero que interpreten que ese es el concepto correcto, pero en este contexto, dentro de este, vaya, es que esto lo manejo en el diplomado para certificarme como coach con diseño ontológico. En ese concepto, el aprendizaje es poder hacer algo que yo antes no podía hacer. Por eso nosotros los coaches apoyamos a los clientes a que ellos puedan hacer algo que antes no podían hacer. Y por eso les digo que es como el cimiento de todo lo que manejamos dentro de ontología del lenguaje. Este aprendizaje está definitivamente muy relacionado con la inteligencia, pero no confundamos ir atrás o ir en ancas. No confundamos, no es lo mismo la inteligencia que el aprendizaje. El aprendizaje se sustenta únicamente con el resultado de yo poder hacer algo que antes no podía hacer. Y todos los días, bueno, fui muy dramático, ¿verdad? Casi todos los días
o sin generalizar, muchos de nosotros día a día estamos aprendiendo, estamos pudiendo hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿sí? A lo mejor el viajar en camión, a lo mejor el cambiar una llanta, es decir, experimentar algo que no había hecho. Eso me permite pasar por el cuerpo la experiencia y poder decir que yo ya aprendí, yo ya pude hacer algo que no podía hacer. Si esto no lo sustento esencialmente con el conocimiento, porque el conocimiento lo adquirimos en la escuela, en un aula, leyendo, capacitándonos. Por ejemplo, ustedes están ahorita en una plática, o pueden asistir a una conferencia, o pueden tomar un diplomado, o pueden tomar una certificación, o una maestría, o un doctorado, y están estudiando, están recabando toda la información. Y si toda esa información únicamente la tienen, pero no la ponen en práctica, si yo, después de tener toda esa información, sigo haciendo lo mismo, ¿podríamos decir que aprendí? Difícilmente, porque entonces sigo siendo el mismo de antes. Ah, pero ya leí 5 libros. Bueno, pero sigo actuando igual, sigo pensando igual, sigo sintiendo igual. Pero si cuando leí ese libro, algo sucedió en mí y ya no siento lo mismo, ya no veo, ya no observo lo mismo, entonces soy una persona distinta, ya hay un cambio en mí y entonces podemos decir que ya aprendí. ¿Ok? Paralelo al aprendizaje está la inteligencia, con la cual siempre estamos permanentemente en relación. Para nosotros la inteligencia es un conjunto de capacidades que me permiten, ahora hablo, conjunto de capacidades, competencias, destrezas, cosas que voy aprendiendo entre el aprendizaje, aprendiendo a través de hacerlo. Entonces, es un conjunto de capacidades que me permiten esencialmente 3 cosas. 1, resolver problemas, enfrentarme a situaciones y solucionar situaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tengo una cierta capacidad para resolver problemas, porque tengo un antecedente que fue el que empecé a hacer cosas distintas. El segundo es, puedo fabricar o transformar algo. Eso también es un punto de la inteligencia. Entre más se me facilite el poder crear cosas, hacer cosas, se puede decir que tengo más desarrollada mi inteligencia. Y el tercer punto, que es con el que más comulgamos y el que más sustentamos, es la inteligencia es el conjunto de capacidades que me permiten adaptarme a un sistema. Somos seres sistémicos. Siempre compartimos algo con los demás. Pertenecemos a un sistema, ya sea un sistema familiar, ya sea un sistema de empresas, ya sea un sistema de instituciones, ya sea un sistema de amigos, ya sea un club, ya sea pero siempre pertenezco a un sistema. Si yo desarrollo la capacidad de adaptarme a ese sistema, hacer mío ese sistema y aportarle yo a ese sistema, quiere decir que es a través de mi capacidad o de mi inteligencia, mi capacidad de adaptación. Esto lo manejaba, vaya, era como una máxima para Einstein, por ejemplo.
nos establecía eso, que nosotros estamos permanentemente en el devenir. Estamos saliendo, por decirlo así, de una pandemia. Nuestra capacidad para adaptarnos a estos nuevos tiempos post pandemia, esa capacidad de adaptación es a la que le podemos decir inteligencia. Hoy por hoy, muchos de nosotros no está haciendo lo mismo o de la misma manera que lo estábamos haciendo antes de la pandemia. ¿Sí me siguen? Ok, preguntas, comentarios, participación. Abran los micrófonos, comenten algo. ¿Les hace sentido o no les hace sentido? Hay un par de comentarios en este momento, Arqui. El primero de ellos dice, conocer algo nuevo y que te apoye a solucionar alguna situación. Ok. Y el siguiente dice, queremos salir de la zona de confort, pero no estamos dispuestos a confrontar retos, los cuales nos llevarían seguramente a vivir experiencias nuevas o diferentes que nos hagan aprender. Ok. Precisamente cuando hablamos de enemigos del aprendizaje, uno de los enemigos del aprendizaje es mi zona de confort, que ya lo han oído ustedes, mi incómoda zona soportable. Es decir, permanezco haciendo lo mismo, queriendo tener otros resultados. Eso no va a ser posible. Recuerde nuestra máxima, solo el hacer lo hace. Tengo que hacer algo distinto. Pero salirme de esa zona de confort, de esa zona segura o que yo considero que aquí tengo cierta seguridad porque corro el riesgo de perder algo que yo ya siento mío, ¿sí? El correr el riesgo de perder algo que yo siento que es mío se traduce como miedo. Ese es el miedo. Miedo es el juicio de yo perder algo que yo considero que es mío, que me pertenece. Y ese riesgo de perderlo es haciendo algo distinto. Entonces, no quiero hacer algo distinto y permanezco en esa zona que le llamamos incómoda zona soportable, ¿sí? O zona de confort. ¿Estamos? Ok. No voy a aunar, porque no voy a hablar mucho de las inteligencias, pero simplemente estemos conscientes de que cada vez tenemos más apertura para hablar de tipos de inteligencia, como inteligencia lingüística, es decir, una capacidad para hablar, para escribir, para transmitir o una inteligencia musical, ¿sí? Que es el desarrollar un talento o el desarrollar el buen oído, la sensibilidad a los tonos. Algunos la tienen, otros no la tenemos, ¿sí? La inteligencia más conocida pudiéramos enfocarla como la inteligencia lógica matemática. Ahí es donde está el IQ y te ponen un examen y dices, este es bien inteligente, porque lo relacionan, vaya, es el concepto como más tradicional de inteligencia, la inteligencia lógica matemática. La inteligencia espacial, por ejemplo, cuando estudié arquitectura era indispensable que llegaras a un espacio y tuvieras una percepción de que, pues esto mide unos 5 metros por unos 4 metros, sin la cinta y sin nada. Oye, yo me topo con personas que van a comprar una sala y compran una sala de 7 metros y su casa es de Infonavit. Vaya, no tienen desarrollada esa inteligencia espacial, la inteligencia kinestésica,
todo lo relacionado con los movimientos. Sí conocen ustedes definitivamente personas que son más diestras que otras para bailar, para la gimnasia, para coordinar sus movimientos, para el tai chi, para el yoga. Bueno, tienen desarrollado su inteligencia corporal, kinestésica. Y vuelvo a enfatizar, tienen desarrollado. Si alguno de ustedes puede decir ahorita, es que mi inteligencia musical o X, la que ustedes decidan, no, hombre, es de lo peor. Es más, no la tengo. Bailo con 2 pies izquierdos o me muevo de tal manera, qué sé yo. Si reflexionamos en por qué soy malo para bailar, ¿qué pueden compartirnos? Considerando que alguno de ustedes es malo para bailar o consideren algo para lo que no se les da, como quien dice. ¿Por qué batallan con eso? A ver, compártanos. Porque no practicamos. Porque no lo practicamos. Soy malo para bailar porque no me gusta bailar. No me gusta bailar porque soy malo para bailar. Y soy malo para bailar porque cuando bailo se ríen de mí. Y como no quiero que se rían de mí, no bailo, es decir, no lo practico. Y se va haciendo un círculo vicioso. ¿Cómo rompo ese círculo? Pues desarrollando, practicando, pasando por el cuerpo, aprendiendo, y cuando voy aprendiendo, voy desarrollando mi inteligencia. ¿Sí me siguen? Ahí está más de moda ahorita inteligencia emocional, la capacidad de conocer nuestras emociones esencialmente. La inteligencia intrapersonal, interpersonal, es decir, la inteligencia en la que yo me puedo conocer a mí mismo o convivir conmigo mismo. Hay quienes ni siquiera nos aguantamos, o la capacidad para convivir o socializar con otras personas. La inteligencia naturista, el conocer la naturaleza, el sentirla. Y cuando digo el sentirla, el darle sentido a la naturaleza, el poder inclusive percibir un paisaje, una flor, el poder conectarse con eso, ¿sí? La inteligencia intuitiva, antes le decían brujería, pero la intuición es una capacidad, es una competencia que yo puedo ir desarrollando. La inteligencia estratégica, entre otras, y digo entre otras porque como se puso de moda ese concepto de que no es una inteligencia, sino son inteligencias múltiples, pues ahora resulta que cada quien aporta un tipo de inteligencia, ¿sí? Ahora, ¿cómo desarrollo o cómo despierto mi inteligencia? Probablemente mi inteligencia la voy a despertar cuando me enfrento o me confronto a una situación inesperada que me va a exigir que aunque yo no sepa que soy diestro para hacer algo, me voy a poner a hacerlo. Y resulta que lo único que me faltaba era hacerlo. Entonces, enfrentarme a una situación inesperada en la que aparentemente no tengo las competencias, pero forzarme a vivirla, lo más probable es que me dé un aprendizaje. Aprendamos algo.
en la parte lingüística, en la parte mental, en la parte de mis conversaciones, ¿cómo voy a aprender? Haciéndome preguntas que no me he preguntado. Y digo, haciéndome preguntas que no me he preguntado, porque en ese momento voy a detectar en mí lo que llamamos una ceguera cognitiva, en donde ni siquiera sabía que no sabía. Ahora, ¿qué tan frecuente es esto? No digo o no puedo sustentar que no se dé, pero es muy difícil ponerme yo a pensar en cosas que yo no sé. Claro, lo puedo hacer, hay cosas que definitivamente no sé. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo en este plano terrenal? No lo sé. Bueno, por lo menos yo. Entonces me tengo que forzar a pensar en cosas que no sé, pero son relativamente pocas y no le puedo dar una profundidad. Aquí es donde entra el coach. El coach nos puede hacer, o una persona, ni siquiera voy a considerar que sea un coach, pero otra persona que está observando las cosas de una manera distinta, puede preguntar algo que a mí ni se me ocurría preguntarme. Y entra la parte de la ceguera cognitiva, a esa parte en donde yo no sabía que no sabía. Ahora ya sé que no sé. Y eso me permite aprender, es decir, practicar algo que hoy por hoy me doy cuenta que antes ni me daba cuenta. Podríamos considerar en ese rubro que la ceguera cognitiva inclusive es uno de nuestros enemigos del aprendizaje. Ni siquiera me doy cuenta que no sé. Ok, señores, ya se me cansó la garganta. A ver, preguntas, comentarios, abran el micrófono. Apenas vamos a empezar a tocar tema y ya Miranda me está haciendo ojitos que ya le corte, que ya se acabó el tiempo. A ver, compartan, ¿qué han escuchado? Yo creo que no estoy descubriendo el hilo negro. Probablemente le estoy poniendo palabras a ciertas situaciones, pero a final de cuentas todo lo que hemos estado comentando, pues tiene como un sentido. ¿A alguno de ustedes no les hace sentido lo que estoy comentando? ¿Alguno de ustedes tiene un punto de vista distinto? Compartan. Es más, voy a aprender yo y me voy a quedar callado. Con lo que digan, me voy a quedar callado, se los prometo. Voy a hacer algo que normalmente no hago. Le vamos a abrir el micrófono a Librado, porfa. Librado, perdón. Está levantando la mano. Librado tiene la mano levantada. Buenas Ya tiene tardes. el micrófono abierto. Buenas noches. Buenas tardes, noches. Buenas noches, tardes, Librado. Adelante. Sí, no, pues mi opinión es que el aprendizaje se logra con la práctica, mediante la práctica. Pero creo yo que existen diferentes metodologías para las diferentes cosas que queremos aprender. Digamos, si uno quiere aprender construcción, necesita teoría, pero necesita mucha más práctica. Si uno necesita aprender inglés, pues yo he visto ahorita que pues a mí me ha entrado mucho la curiosidad por aprender inglés y los cursos que están dando ahora dicen que los métodos tradicionales es una forma equivocada de aprender. ¿Por qué? Porque en los institutos enseñan mucho sobre gramática, sobre que la persona tiene primero que aprender gramática para poder aprender inglés. Y los otros métodos más sofisticados son los actuales. Dicen que no, que uno tiene que primero aprender a hablarlo y escribirlo, que así son como
los niños aprenden a hablar. Un niño nunca aprende primero a escribir, un niño primero aprende a hablar por el entorno, escuchando las palabras. Entonces, el métodos los verdaderos métodos de inglés que aprenden el idioma es primero escuchando y hablando. Claro que el sistema gramatical es muy importante, pero es más importante para, digamos, sí, para meterse más en el idioma. Pero si usted quiere aprenderlo de verdad, primero hay que aprenderlo, aprenderlo a hablar escuchando. Entonces digo yo que para el aprendizaje, dependiendo de lo que se quiera aprender, es la metodología. Y muchas veces las personas les cuesta mucho aprender es porque está en una metodología equivocada. Es como, digamos, un ingeniero. Un ingeniero sabe mucho sobre construcción, pero la forma teórica, pero no la práctica. En sentido, quiero decir, en la práctica es que uno nunca ve a un ingeniero civil haciendo una casa, subiendo una pared, haciendo una columna, una viga. Ellos solamente, porque pues la función de ellos es dirigir. En cambio, el maestro, el obrero, por medio de la práctica, sabe hacer una casa de forma física. En cambio, en lo que son los ingenieros, dirigen, pero no saben en sí poner manos a la obra para construir una casa en forma física. Entonces creo yo que mi opinión es esa, que dependiendo la metodología de cada aprendizaje es diferente. Y otra opinión mía es que se aprende mucho enseñando también. Uno entre más enseña un tema, se empapa más del tema y más se aprende. Esos son mis puntos de vista. Ok, Librado, muchísimas gracias. Creo que no estamos contradiciendo y estamos alineados. Pero la parte de nosotros es únicamente sustentarla que el aprendizaje no es estudiar la carrera de ingeniería civil. Si yo voy a seguir haciendo lo mismo, de nada me va a servir. Por ejemplo, hay cosas que nos podemos preguntar si ya sabemos, por ejemplo, cambiar una llanta. Entonces digo yo, bueno, o piensen en algo que no saben, cocinar o coser o tejer o cambiar una llanta o pintar un cuadro. Bueno, no lo saben, no tienen una metodología para aprender, pero tienen una necesidad de hacerlo. Entonces, si yo no sé cambiar una llanta, yo lo único que necesito es tiempo e inteligencia, es decir, capacidad para hacer herramientas o para mover mis manos, y la necesidad de cambiar la llanta me va a llevar a poder cambiar una llanta. Claro, si yo estudio un curso y luego estudio un taller y luego estudio una licenciatura y luego estudio una maestría y luego un doctorado para cambiar una llanta, la voy a cambiar más rápido que alguien que ni siquiera ha tratado de hacerlo. ¿Sí? Pero no significa que no lo pueda hacer. Aprender un idioma, a ver, es la capacidad de hacer algo distinto. No estoy hablando de la metodología, ni por eso cuando hablamos de la educación y hablamos con maestros o con especialistas, con pedagogos, no, es que el mejor método es este, no, el mejor método es este, no, el mejor método, no estoy hablando de cuál sea el mejor método, pero sí estoy hablando de que de nada me sirve
estar poniéndome a leer el método y leerlo por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, si no lo pongo en práctica, si no lo paso por el cuerpo. Yo únicamente a través de hacerlo es como voy a aprender. Ese es el concepto en el que ahorita la propuesta es quedarnos. ¿Cuál será el mejor método para que yo aprenda algo? También depende de si yo soy visual, si soy kinestésico, si soy auditivo, también depende de mis formas de estar siendo, de mi temperamento, de mi carácter, también depende de mi herencia, también depende de muchas otras cosas. Pero en sí, aprender es poder hacer algo que antes no podía hacer. Así como nos lo compartió Librado, de alguna manera hacer algo distinto y ponerlo en práctica, eso es lo que nos da el aprendizaje. Gracias. Abel tiene la mano levantada. Bueno, creo que también como parte del proceso de aprendizaje viene lo que yo he entendido a través de mi aprendizaje, que al pasarlo por el cuerpo, al practicarlo, es que voy a echar a perder, y cuando echo a perder, empiezo a conocer cómo sí y cómo no, y lo empiezo a vivir con mi cuerpo. Y es que echando a perder las cosas se aprende, o es que tengo la creencia a lo mejor que echando a perder se aprende, pero yo creo que en lo que yo tengo de experiencia me ha resultado muy real esa creencia, o sea, ese patrón de, pues haciéndolo voy a darme cuenta de cómo hacerlo, y si me sale bien o si me sale mal, o si estoy logrando los resultados que estoy esperando. Y cuando logro los resultados y cuando logro hacer eso que antes no podía, es cuando entiendo y ya lo paso por el cuerpo y lo vivo y lo comprendo, vaya, lo puedo volver a replicar. Y cuando lo replico y tengo la capacidad de replicar eso que ya logré, es cuando yo entiendo que ya logro el aprendizaje, o que ya logré esa nueva creencia, o ese nuevo patrón, ese nuevo enmarañamiento neuronal que se hace, que me da la oportunidad de volver a replicar eso que estoy haciendo. Ok, excelente. Hay dos trampas ahí. Y escuchemos, digo, abramos la posibilidad. Una vez que yo ya lo pasé por el cuerpo, ya lo practiqué, ya lo hice, yo ya puedo decir que ya lo aprendí. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ese es un enemigo del aprendizaje. El creer que como yo ya lo he hecho, no una, sino dos, sino tres, sino 100 veces, y yo soy un experto en hacer esto, ese despertiz tiene la otra cara de la moneda. Eso es lo que me está impidiendo que yo busque la posibilidad de hacerlo de una manera diferente. ¿Sí me siguen? Sí, es totalmente válido y está alineado lo que nos comparte Abel. Yo voy a aprender a través de hacerlo, a través de la práctica, pero tengo que estar consciente que esa práctica es la que me puede llevar a ya no aprender y comprarme la idea de yo ya lo sé. ¿Se han topado ustedes con alguien que les dice, ah, chinga, tú, qué me vas a venir a decir, güey? Si yo tengo 50 años de estarlo haciendo así. Bueno, ese es un enemigo del aprendizaje. ¿Se han topado con algún maestro en alguna aula que da la clase de matemáticas igualita que la daba hace 20 años? Porque ya le sale a todo dar. Y entonces, pues ya, entonces esa persona tiene un enemigo del aprendizaje. Se volvió tan diestro, se volvió tan capaz, se volvió tan competente para hacerlo con el menor esfuerzo, que volvió a entrar a una zona de confort, a una incómoda zona soportable. ¿Sí? Ahora con la pandemia soy testigo de no uno, de varias personas en el ramo de la educación que decidieron, no, si ahora quieren que yo dé clases por Zoom. No, hombre, si yo tengo 30 años de estar dando clases presenciales y eso es lo mejor.
Bueno, no tienen la capacidad de hacerlo de una manera distinta. Primero, no tienen la inteligencia, que es la capacidad de adaptación, y no tienen el poder de aprendizaje, porque consideran que así como ellos lo han hecho, así va a ser. El otro tema que nos comparte Abel es exactamente una historia tranquilizante. Lo importante es hacerlo. Si te sale bien, qué bueno, y si te sale mal, no importa, pero tú ya lo hiciste. Ah, sí, no, pues entonces eso me da permiso para hacerlo al trochimochi total. Si me sale mal como quiera, aprendo. No estoy hablando de la necesidad de hacerlo simplemente por demostrarme que lo puedo hacer, que eso es indispensable, sino estoy pensando en desarrollar la inteligencia en el proceso de aprendizaje. Por eso son dos conceptos, porque con la inteligencia voy a ver la manera de equivocarme menos. Ahora, si me equivoco, ¿qué hago? Pues lo vuelvo a hacer, como nos dice Abel o nos comparte Abel. Porque si no lo hago, ese es el enemigo del aprendizaje. El enemigo del aprendizaje es a veces ni siquiera intentarlo. Porque yo ya me hice mi historia. No, no voy a poder. Bueno, hay algo seguro, no vas a poder, porque ya declaraste que no vas a poder. Y como no declaraste que no vas a poder, no lo vas a intentar. Y como no lo vas a intentar, no vas a poder. ¿Sí? Pero ese es el enemigo. El enemigo es anclarme en que en alguna ocasión lo intenté y me salió mal, o no me salió como yo quería. Entonces, espérate, lo puedo volver a intentar y lo puedo volver a intentar, pero haciendo uso de la inteligencia, competencia o capacidad para manejar instrumentos y modificar los hechos a través de mi inteligencia. Yo soy más inteligente que un mono, porque el mono batalla más para agarrar el martillo y el clavo y darle. Yo agarro, no, entonces ahí no juego porque como quiera me pego en el dedo. Bueno, en otra cosa, pero voy desarrollando esas competencias, esas capacidades. ¿Ok? Qué bueno que dije que no iba a decir nada, ¿verdad? ¿Qué tal si digo algo? Ok, comentarios, preguntas. ¿Alguien más? Hay un par de comentarios más y hay alguien levantando la mano, Arqui, pero no quiero ser aguafiestas, ¿verdad? Pero son las 57. ¿Nos Ok, esperamos a adelante, poner los Lupita. videos o de una vez? No, de una vez quitamos a Lupita de la lista. Mejor la abrimos. Lupita Morales, la hija, ¿cómo va? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Ok, voy manejando de arquitecto, pero estoy bien interesada en la plática en relación, a ver si me puedo explicar, de que menciona usted que el aprendizaje es hacer algo nuevo y diferente y que cuando lo pasamos por el cuerpo es cuando realmente podemos decir que de alguna manera lo aprendimos, ¿no? Entonces, pero en una ocasión yo leí, no recuerdo dónde, estoy queriendo recordar, pero para no meterme más con ese detalle, de que el yo imaginarlo, el yo verme que lo hago, por ejemplo, en este caso una coreografía que quiero bailar, por poner un ejemplo, y para poderme aprender, pues como que yo sé que tengo primero que ensayar, pero para pasarlo por mi cuerpo, pero si yo me visualizo, yo lo veo, yo me percibo ya bailando y haciéndolo, en mi cuerpo se genera emociones, como cuando me imagino chupando un limón o una naranja y las glándulas salivales así como que pareciera que ya lo estoy haciendo. Para mí eso sería como que ya lo estoy viviendo, porque lo siento en mi cuerpo, siento en la emocionalidad,
siento como y veo y quiero que me ayude a comprender eso. La historia del arte, buscarla de eso. Vuelvo a pasar por ahí y acá, Nico, percibo distinto, conceptualizo distinto. Entonces, sí estoy aprendiendo con el simple hecho de estar viendo las cosas o dejando de ver las cosas y ponerme a observar las cosas. La emoción, el sentimiento, el estado de ánimo me determinan algo de aprendizaje. Ahora, el ejemplo propiamente que nos dice Lupita está más relacionado. Es decir, ya pudimos consolidar que sí hay un aprendizaje y está dentro del aprendizaje el poder, el tener esa emoción, pero también está muy relacionado con la inteligencia. Porque en la inteligencia yo voy a desarrollar mi capacidad de hacerlo. En la inteligencia, ahí es donde la escenografía, perdón, no es escenografía, es, ¿cómo se dice, Lupita? O se dice escenografía, no, escenografía es de los escenarios. La coreografía, yo la tengo que repasar una y otra y otra y otra y otra y otra vez para concentrarme, para alinearme y para que cuando lo ponga en práctica ya se me facilite o no se me dificulte tanto como ni siquiera haberlo repasado. En todos los deportes, cuando estamos hablando de coordinar el cuerpo con la acción, es parte de mi inteligencia el repasarlo visualmente en mi concepción, en mi mente, ¿sí? Y lo hago. Pero notemos, tampoco estoy contradiciendo ni se está contradiciendo nada. Se está alineando. Por eso ese término de inteligencia y de aprendizaje están muy relacionados, ¿sí? ¿Sí quedó más o menos? Gracias. Abel volvió a levantar la mano. ¿Te quedaron ganas? Está muy oscuro ahora, Abel. Es que ya se hizo de noche. Entonces, nada más para entender o lo que logré percibir, lo que logré captar, es que si yo empiezo a tener una visualización o una percepción, empiezo a sentir las cosas posibles desde lo que yo comienzo a visualizar, comienzo a imaginar, si yo lo creo posible desde la parte imaginación, desde la parte inteligencia, entonces eso me abre una posibilidad a hacerlo realidad para lograr ese aprendizaje, para lograrlo realidad, vaya, para hacer las cosas. Como dice Lupito, o sea, empezar a sentirlo, empezar a ver lo posible, empezar a creérmelo, empezar a ver esa ilusión para entonces esa ilusión decretarla y hacerla realidad, como manifestarla, haz de cuenta como la ley de la atracción, lo empiezo a ver, lo empiezo a sentir, lo empiezo a percibir y lo empiezo a crear en la realidad, lo empiezo a generar, a manifestar. Así es. Nada más que ahí es donde nosotros decimos, el conceptualizarlo, el visualizarlo, el practicarlo mentalmente, el declararlo, el declarar que lo puedo hacer es indispensable, pero no es suficiente. Porque eso sí, yo puedo declarar 20 veces al día
o 30 o 50, ¿sí? Ferrari, 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 y Ferrari, y Ferrari, y Ferrari, y Ferrari, y ya me vi en mi Ferrari, y ya me vi en mi Ferrari, y es color rojo, y mira cómo suena, y ya lo siento, y otro día, y me puedo pasar años en el Ferrari. Es indispensable que yo me vea en el Ferrari para atreverme a ir a comprar un Ferrari, pero no es suficiente. ¿Sí? ¿Sí ven esa diferencia? Es decir, ¿es indispensable? Sí, pero no es suficiente. No con que lo piense, no con que lo declare, lo voy a lograr. Eso es lo que no nos aclaran en la ley de la atracción, que nos dicen que, y luego veo a cada sonso ahí con el Ferrari, y luego ves fotos del Ferrari en el refrigerador y en el libro y en el de este y en el otro, y se los pegan al bocho y ahí traen todo. Por eso, güey, vete a jalar. No creas que nomás con estarlo declarando ya va a llegar el Ferrari. Ok, Miranda, entonces sí, ahora sí, vamos a un break si quieres. Y si no quieres, le seguimos. Oh, pues está bien interesante, que si quiere le seguimos, pero después de los videos. Ok, vamos a ver unos videos brevemente de algunos eventos que tenemos en puerta y regresamos rapidísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el neurofisiólogo Eduardo Calixto. En esta ocasión quiero invitarte a un viaje al conocimiento de las neurociencias, a estar en un curso conmigo. El curso VIP en relación a lo más novedoso del cerebro y su relación con el amor, conductas, aprendizaje, patologías y cómo mejorar la memoria, el aprendizaje y adaptarnos mejor a situaciones adversas, entre muchas y muchas cosas más. A distancia, vía Zoom, pero en vivo. Este curso van a ser los sábados 20 y 27 de agosto, el 3 y 10 de septiembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Cada sábado con 4 horas intensivas para el aprendizaje de las neurociencias. Directamente vamos a estar platicando sobre los 3 libros y el objetivo es aprender conceptos y analizar los libros. Un clavado a tu cerebro, amor y desamor en el cerebro y el perfecto cerebro imperfecto. Una experiencia académica única y llena de conocimiento. En espera de que estés con nosotros, iniciamos en agosto. Al final, habrá una interacción personal y nos vamos a reunir y tener una convivencia. Te espero, no faltes. ¿Qué pasaría si tú también tuvieras la oportunidad de cambiar vidas? Si fueras una persona emocionalmente inteligente y productiva. O si fueras un profesional para apoyar a otros a cumplir sus metas. En Atrae, ofrecemos el diplomado en desarrollo personal y coaching con diseño ontológico. Es el más completo y sobre todo te alcance. Buscamos apoyarte en tu crecimiento personal y profesional. Con nuevos aprendizajes de nuestros programas especializados en la modalidad online. Y con oportunidad de tomar clases presenciales en una hacienda en Los Lirios, Coahuila. Atrévete a tomar acción para desarrollar y aplicar esta profesión. Da el siguiente paso e inscríbete ahora y comienza a hacer cosas distintas para obtener resultados distintos.
Solo el hacer lo hace. Atrae. Listo, ahora sí, como pudieron ver en pantalla en estos videos, tenemos 2 eventos que todavía están en puerta. Uno de ellos es el curso del Dr. Calixto, que todavía tienen oportunidad de tomar 2 de los módulos, el sábado 3 y el sábado 10 de septiembre. Y también tenemos en puerta el diplomado tanto en desarrollo personal, que es 6 meses, tiene una duración de 6 meses, y el de coaching con diseño ontológico, que tiene una duración de 15 meses, el cual incluye una certificación ante la Secretaría de Educación Pública y la Red Conocer en la competencia S0204, que es la de ejecución de sesiones de coaching. Lo único que tienen que hacer para pertenecer a este grupo que ya estamos armando, que ya estamos por empezar oficialmente el diplomado, es mandarnos un mensajito, les podemos dar más información, les vamos a mandar también el PDF donde viene toda la información, o les damos la liga del sitio web donde pueden hacer cualquier pregunta, pueden preguntar acerca de pues más detalles del diplomado. Como pudieron ver en el video también, va a haber la oportunidad de tomar clases presenciales en la Hacienda Los Lirios. En la Hacienda en la Hacienda El Buen Vivir, en Los Lirios, Coahuila. Así que lo único que tienen que hacer es contactarnos. Les vamos a dejar aquí en el chat todos los datos de los números de teléfono, las redes sociales y demás para que nos puedan contactar y pedir informes. Así que ahora sí, vamos a continuar aquí. Aquí está aquí. Ya se nos fue el arquitecto. Vamos a comprobar si sigue por ahí el arqui. Si no, vamos a ir, podemos poner en el chat qué les ha parecido la plática, si les ha gustado, si han escuchado algo nuevo, algo que no, precisamente del tema, ¿no? Algo que no habían escuchado anteriormente. O si les gustó, si no les gustó, si les encantó la conferencia. Igual si quieren pedir más informes, recuerden que lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito. Estamos también en Facebook como Atrae, todo en mayúsculas. En Instagram estamos como atrae-bajo y el sitio web es atrae.com para que nos puedan contactar. Ahí viene toda la información. A ver, vamos a prenderle el micrófono al arquitecto, por favor. Y ahora sí, ya le mandé la solicitud aquí. Pues ahora sí, creo que es una manera muy directa de decir que ya no quieren oírme. ¿Cómo creer? Y mejor vamos a leer los comentarios. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. Dice, ¿por qué me cuesta aprender, por ejemplo, inglés? Y preguntan si es un bloqueo. Si puede ser un bloqueo. Bueno, la respuesta es sí, sí puede ser un bloqueo. Puede ser un bloqueo a causa de una creencia que en algún momento de mi vida declaré que yo no iba a aprender inglés y entonces pues ahí lo tengo. También es porque cuando me pongo a estudiar inglés se me dificulta tanto que abandono el estudiarlo
porque no logro resultados, ¿sí? Pero ahí ya podemos hablar de un enemigo del aprendizaje. Algo hay en mí que yo declaré que no podía y pues a mí me gusta tener la razón, igual que a todos. Entonces yo hago lo necesario para no aprender porque tengo esa creencia, una creencia limitativa. Ese es el tipo de creencias que yo permanentemente me estoy haciendo con, eso no lo voy a poder hacer. Y a lo mejor digo, ay, pero no es para tanto. No, sí es para tanto. Es decir, mi mente, mi cerebro está condicionado a eso. Tengo que romper esa creencia, romper ese anclaje y cambiar mi anclaje, modificar mi creencia. Y mi creencia no la voy a modificar únicamente repitiéndome que sí me va a ayudar, pero no es suficiente. Con estar yo diciendo, sí voy a aprender inglés, 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 ok, pero tengo que ponerlo en práctica ese aprendizaje, ¿sí? Excelente. Ok. Vamos con el siguiente comentario. Dice, conoció a una señora que al verse con necesidad de ingreso económico, se puso a hacer pasteles, claro, viendo recetas, no salían bien al principio, pero siguió practicando y hoy en día los hace sin problema. Ella dijo, nunca me imaginé que tuviera ese talento. Ok. Es ponerme a hacerlo. ¿Sí? Solo el hacerlo hace. Dice, al principio de la plática no escuché bien, ¿cuáles serían los enemigos del aprendizaje? Bueno, los enemigos del aprendizaje son mis conversaciones privadas, es decir, mis pensamientos, mis anclajes que no me permiten, que me están impidiendo, me están dificultando el poder aprenderlos. Todos no tenemos los mismos enemigos del aprendizaje. Algunos de nosotros tienen unos, otros tienen otros enemigos del aprendizaje. Y ahorita hemos mencionado algunos, pero en esta parte es donde entran qué es lo que me está impidiendo y que yo pueda identificar qué es lo que me está impidiendo aprender. Querer tener la razón es un enemigo del aprendizaje. Creer que yo ya lo sé es un enemigo del aprendizaje, porque no me permite explorar otras posibilidades o otras alternativas de cómo poder llegar a hacer algo. El considerar que eso no es para mí es un enemigo del aprendizaje, que es una creencia limitativa. Permanentemente me estoy vendiendo y me estoy comprando la idea de que no, es que el inglés no es para mí, no, es que las matemáticas no son para mí, no, es que la cocina no es lo mío, es que las ventas no se me dan, es que, bueno, son enemigos del aprendizaje, pero yo no les puedo dar una lista de 15 conceptos que sean enemigos del aprendizaje porque cada uno de nosotros tiene enemigos distintos. Hay un enemigo del aprendizaje que permanentemente repasamos, que es el querer tener claro todo siempre. Es decir, ¿eso a qué me lleva? A hacerme mis explicaciones y sentirme tranquilo porque yo ya lo comprendí, entre paréntesis o entre comillas y subrayado. Y entonces, como yo siento que eso ya lo comprendí, entonces no lo sigo practicando o no lo pongo en práctica, porque eso yo ya lo sé. El día que yo me decida, eso lo hago. Ese es un enemigo del aprendizaje. El no darle continuidad es un enemigo al aprendizaje. El rendirme a la primera o a la segunda o a la tercera es un enemigo del aprendizaje. ¿Cuántas veces tengo que intentarlo? Las veces suficientes como para que yo lo pueda lograr. Si alguno de nosotros necesita intentarlo 3 veces, pues entonces el número es 3. Pero si alguno de nosotros necesita
10 veces, pues entonces el número son 10 veces. Es 10. ¿Sí? No sé si eso más o menos aclare un poquito. No es un enemigo específico. Cada uno de nosotros tiene sus propios enemigos y cada uno de nosotros deberá de identificar qué es lo que me está impidiendo, obstruyendo a que yo tenga nuevos aprendizajes. El siguiente comentario dice, está muy interesante la conferencia. Otro enemigo del aprendizaje puede ser el entorno donde quiero aprender. Puede que no sea el apropiado. Exactamente, ese es un enemigo del aprendizaje. Si yo quiero aprender inglés y lo hago en una discoteca, bueno, ya no son discotecas, ¿verdad? Ya son antros. Pues entonces mi atención va a estar en otra parte. La falta de atención también es un enemigo del aprendizaje. Puede ser que yo me distraiga muy fácil porque no estoy concentrado ni estoy enfocado realmente en aprender y me distraigo muy fácilmente. Entonces, son múltiples los enemigos del aprendizaje. Excelente. El último, pero no menos importante comentario dice, muy interesante, como dice el Arqui, se sigue aprendiendo cada día. Muy interesante. Sí, es difícil el no aprender algo. A veces no es tan trascendente y no le damos la importancia. Hay una parte dentro de las emociones primarias, que son las emociones esenciales de nosotros, que nos apoyan al aprendizaje. Una de ellas es la tenacidad. Nosotros, los seres humanos, igual que otros seres vivos, tenemos una tenacidad para lograr algo. Un animal va detrás de la presa y tiene la tenacidad de continuar y continuar y continuar. Entonces, la emoción de la tenacidad es una emoción que está alineada a facilitar el aprendizaje. La curiosidad es otra de las emociones primarias que está enfocada al aprendizaje. Tener la curiosidad, ¿sí? Entonces, y una tercera es la sorpresa, la capacidad de sorprenderme, la capacidad de estar atento a lo que está sucediendo, el ver algo distinto. Por eso los viajes, por eso las nuevas experiencias son indispensables para el aprendizaje. Los viajes, de alguna manera, los viajes me contribuyen al aprendizaje, porque las cosas me causan sorpresa, veo cosas distintas, veo cosas diferentes. Entonces, son emociones muy alineadas a promover el aprendizaje. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Serían todos hasta el momento. Ok. Sin que esto sea una generalidad, pero vamos a decir que hay un proceso de aprendizaje y ese proceso normalmente inicia con un quiebre, con un problema, con algo que yo no me esperaba que fuera a suceder. Es lo primero. Tengo un dolor que necesito superar. Puedo decirle dolor, puedo decirle quiebre, puedo decirle problema, puedo decirle llamada. Hay una llamada una llamada de atención que yo necesito superar. Entonces, eso es lo primero. No es que sea una receta, no la tomen como una receta, inclusive la vamos a ver ahorita, algunos van antes, otros van después, a mí me sucedió primero esto, luego me sucedió aquello, sí, pero
pero no establezcamos como una receta esto. Pero el reconocer que algo requiero, sí podemos casi asegurar que en todos los procesos de cambio, en todos los procesos de aprendizaje, se nos da, que es lo que llamamos la llamada o el quiebre, ¿sí? O el problema, pero necesito reconocerlo, ¿sí? El segundo es aceptar y saber que yo solo se me va a dificultar superarlo. Pedir apoyo, pedir ayuda. Lo conocemos más como pedir ayuda. Ahí en pedir ayuda no solamente es el irle a preguntar a alguien, puede ser leer, puede ser reflexionar, puede ser poner atención, pero ya hay un proceso en el que yo reconozco que algo, una acción, necesito llevarla a cabo. ¿Sí? El pedir ayuda. ¿Sí? Después de pedir ayuda, normalmente también puede aparecer lo que es la ceguera cognitiva, no saber qué hacer, sentirme perdido, sentir que no encuentro cuál es la solución de esto. Está dentro de ese proceso. Le llamamos, es un proceso de silencio, es un proceso de oscuridad, es un proceso de oscuridad cognitiva. Es decir, ni siquiera sé qué es lo que tengo que saber para hacerlo. ¿Sí? Otro siguiente paso que les digo, no necesariamente está en orden, es darme cuenta que necesito enfrentarlo, necesito confrontarlo, necesito confrontarme a él, hacerle frente, porque ya lo reconocí, porque ya me causó esa incertidumbre de no saber qué hacer. Entonces, es algo como declarar, basta de no poderlo hacer. Y ahora estoy preparado para enfrentarme a él, para confrontarme a él, confrontarme a lo desconocido, enfrentarme inclusive con mis creencias, con mis miedos, con mis emociones. ¿Ok? No puedo llegar al aprendizaje si no paso el umbral de reconocer mi grandeza, el saberme que puedo lograrlo, porque si en ese camino yo empiezo a contarme o empiezo a fortalecer la historia de no lo voy a poder lograr, no es para mí, no es el tiempo, me falta mucho, entonces no lo voy a poder atravesar. Tengo que, al contrario, reconocer mi propia grandeza, reconocer mi coraje, mi osadía, mi atrevimiento a hacerlo, ¿sí? Eso me va a llevar a un pequeño resultado. Ese pequeño resultado es como quien dice mi ancla, es mi muleta o mi muletilla, en donde ya digo, ok, ya hice, ya logré un poquito. Entonces, ahí es donde me tengo que sustentar. ¿Sustentarlo para qué? Para llevarme a un nuevo nivel de aprendizaje, a un nuevo nivel de conocimiento, a un nuevo nivel de competencias, de capacidades, y seguirlo practicando. Siempre consciente en que una vez que lo estoy practicando, cada vez se me va a facilitar.
ahí es donde ya entra la parte de incorporar o adaptar a lo cotidiano ese nuevo aprendizaje. Pero estar conscientes de que ese nuevo aprendizaje puede llegar a ser un enemigo del aprendizaje cuando para mí eso lo vuelvo en una verdad y impido que vuelva a existir la posibilidad de hacer algo distinto. ¿Hasta cuándo? Hasta que me vuelvo a dar cuenta de un problema. Y vuelve otra vez el ciclo del aprendizaje. Nosotros no podemos sustentarnos a nosotros mismos que yo ya lo aprendí y yo ya lo sé, sino estar abiertos a que si yo ya dominé algo de una manera determinada, existe la posibilidad de que lo pueda volver a dominar de una manera distinta y seguir en ese círculo permanente que es el aprendizaje o el aprendiz permanente. No comprarme la idea de que porque ya lo hice y porque ya me funcionó, es la mejor manera de hacerlo e impedir la posibilidad o impedirme la posibilidad de hacerlo de una manera distinta. ¿Sí me siguieron en esto? ¿Más o menos? Aquí pregunta que si tiene algo que ver con lo que acaba de decir, el desaprender para poder aprender. Tiene mucho que ver con eso. Las personas como yo, con una cierta trayectoria, una cierta experiencia, muchos años de vivir, nosotros ya nos vamos haciendo la idea de que ya lo sabemos y de que así son las cosas, ya las he vivido, ya las he experimentado. Eso es llegar a considerar que yo ya lo sé. Cuando yo llego a considerar que yo ya lo sé, ese es mi enemigo del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, el hecho de desaprender a veces es tan importante o más importante que el hecho de aprender. ¿Sí? Y estoy permanentemente, por ejemplo, mi caso es, yo estoy más tiempo en el desaprender que en el aprender. ¿Sí? Ok, les he hablado ahorita un poquito de ceguera cognitiva. Estos son los cuadrantes, eso entra en los cuadrantes, creo que todos los vamos a poder identificar. Hay un área en la que yo ya sé que lo sé. ¿Sí? Y siempre buscamos por comodidad, por status quo, por zona de confort, el apoyarnos en lo que yo ya sé que sé. Pero hay otra área que es el que yo ya sé que no lo sé. Ese me permite abrir nuevas oportunidades. Ese es el proceso de desaprender, el darme cuenta, el ser conscientes, el saber que yo no lo sé. Pero hay otro cuadrante que es yo no sé que ya lo sé. Ese es el área del liderazgo.
Yo no sabía que podía hacer pasteles. ¿Hasta cuándo? Hasta que me puse a hacer pasteles. Algunos autores lo llaman el área del liderazgo, en donde yo me atrevo a hacer cosas que aparentemente yo no sabía que las sabía. Nadar, casi invariablemente, no voy a saber si sé nadar o no sé nadar hasta que me avientan al agua. La técnica de mi abuelo para enseñar a toda la niñada a nadar era muy sencilla. Ven para acá, te agarraba y te aventaba al agua, al charco, y se acabó. Y el que sigue y lo agarraba y lo aventaba. Y ahí se daba cuenta quién sabía nadar y quién no sabía nadar. El que se ahogaba decía, pero es que no sabía nadar. Se acabó. ¿Sí? No había más aprendizaje más que, pues órale, hazlo y te vas a dar cuenta si lo puedes o no lo puedes hacer. Y nosotros estamos llenos de creencias en donde nosotros mismos decimos, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que nunca lo he hecho, es que qué tal si sale mal, es que qué tal si se burlan, es que tal si no lo logro, es que yo no puedo. Y entonces no lo intento. En este cuadrante, yo no sé o yo no sabía que podía hacerlo hasta que no me puse a hacerlo. Es el cuadrante del liderazgo, de poder desarrollar algo diferente. Y el cuarto cuadrante, que podemos decir a lo mejor es el peor de todos, es no sé que no sé. Ni siquiera sé que lo desconozco. Ese es el más grande, ese es el más amplio de todos. Yo no sé que no lo sé. Si yo les pregunto a ustedes, ¿pueden pintar un chapetón? Y algunos se van a quedar, ¿what? ¿Qué es un chapetón? Entonces, no sabían que el chapetón existía. Ahora ya saben que el chapetón existe y ya saben que no saben pintarlo. Este es el área del coaching. Este es el área en donde un coach trabaja. Es el área de la ceguera cognitiva. Es el área en donde un coach le pregunta algo a alguien y ese alguien se da cuenta que ni siquiera había pensado en eso. Al principio les dije, una manera de aprender es una reflexión profunda. Esa reflexión profunda la facilita el coach haciendo una pregunta que el cliente nunca se había hecho. Entonces, cuando yo me pregunto algo que no me había preguntado, me da la posibilidad de poder aprenderlo. Y el coach hace las funciones de preguntarle al cliente algo que ni siquiera el cliente se había preguntado. De ahí es de donde nace ese concepto de preguntas poderosas. Es decir, le voy a preguntar algo que él no sabe. Yo como coach, yo no sé qué es lo que él sabe. Yo sé que él desconoce cosas. Y entonces yo le empiezo a preguntar. Pero si yo le pregunto sobre lo que yo sé, entonces no estoy indagando, sino lo que estoy haciendo es poniéndole un examen de qué es lo que él sabe. Y ese es un error en el que muchos coaches muchas veces caemos. ¿Sí? No voy a preguntar que si quedó claro,
porque sé que así en primera instancia, pues ¿cómo que no sé lo que no sé? Pues claro que no sé lo que no sé, porque lo que no sé, pues no lo sé y no existe y no. Por eso decimos ceguera cognitiva, porque para mí eso ni siquiera existe. ¿Sí? Preguntas, dudas, o está más o menos entendible. Sí, hay un comentario aquí en el chat, dice, ¿será que aprendemos entonces en base a la necesidad y no por decisión propia, relajadamente? No, aprendemos por la necesidad, pero la necesidad va de la mano con una necesidad propia. Yo no tengo necesidades que no necesito. Yo me doy cuenta de un dolor, yo me doy cuenta de algo que necesito y entonces tengo posibilidades al aprendizaje. Pero es mi dolor, es mi necesidad, es mi problema. Entonces nace con el reconocimiento de mi limitación. Cuando yo reconozco que yo requiero algo que actualmente no tengo acceso, ya me causó un problema, ya me causó un dolor, ya me causó una inquietud y entonces me aboco a ella. Habrá miles de cosas que para mí no son problema, simple y sencillamente porque ni siquiera sé que existen. Si yo no sé que existe, pues yo no sé que sea problema. Pero cuando ya lo hago mío, entonces lo genero como una inquietud o como un quiebre. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Serían todos hasta el momento. Ok, me han preguntado, a ver, sobre los enemigos del aprendizaje. Únicamente vamos a mencionar, ya para cerrar esta plática, vamos a mencionar algunos muy rápidamente. Si quieren tomar nota ahí con alguno en particular que les hace sentido, bueno, lo pueden apuntar y si quieren compartirlo o consultarlo, lo podemos comentar. Uno de los enemigos del aprendizaje es nuestra incapacidad de decir no sé. Hace poquito me topé con una persona que dice, es que a mí me educaron para no decir que no sé, porque el no sé es insultativo. ¿Qué? No sabes, tarugo, porque lo relacionamos, el no ser lo relacionamos como si fuera malo. Entonces, hay veces que no digo que no sé, pero no lo sé. Dado como otro enemigo del aprendizaje, dado como soy, eso no es para mí. Yo me cuento la historia porque digo, es que yo me conozco y yo sé que no soy bueno para ventas, pero me lo dijo de una manera tal que yo me convenzo de que no soy bueno para ventas. Eso no es para mí. ¿Sí? La ceguera cognitiva definitivamente es un enemigo del aprendizaje porque para salir de la ceguera cognitiva normalmente necesito o una experiencia o alguien que me haga ver que yo eso no lo sé. El buscar tener claro todo el tiempo es un enemigo del aprendizaje. Ese enemigo del aprendizaje está muy relacionado a las historias que yo me cuento, a las explicaciones que yo me doy, pero yo me las doy para mí y puedo decir, bueno, para mí está entendido, pero no está entendido. A lo mejor para mí está comprendido. Lo comprendo, porque así me conté la historia, pero no lo puedo llevar a cabo porque no está sustentado. No darle prioridad o tomarlo como guasa el aprendizaje, como juego. No quiere decir que no sea un juego, puede ser un juego, pero no darle el valor o no darle la prioridad al aprendizaje. La parte emocional, la actitud. Acuérdense, una actitud es un estado de ánimo, es una predisposición. Entonces, yo puede ser que mi
predisposición al aprendizaje esté negada, contándome cualquier tipo de historia, ¿sí? La incapacidad para desaprender, como yo ya lo he hecho tantas veces, ¿para qué lo hago de una manera distinta? Ese es un enemigo del aprendizaje. Otro enemigo del aprendizaje que a veces no consideramos, pasarlo por el cuerpo, es decir, practicarlo. No solamente, yo puedo decir que ya sé cambiar una llanta cuando ya cambié 5 o 6 llantas, cuando yo ya realmente tengo una cierta habilidad. No porque lo hice una vez, puedo considerar que ya lo sé. Es decir, pasarlo por el cuerpo es un enemigo del aprendizaje. Vaya, más bien no pasarlo por el cuerpo, sino considerar que, pues, como yo ya lo hice, no necesito volverlo a hacer. ¿Sí? Confundir el aprendizaje con la información. Ya lo leí en Google. Ya lo sé. Ya lo aprendí. No, no lo hemos aprendido. Ya tenemos información, ya tenemos conocimiento, pero me falta llevarlo a la práctica. Ahorita lo mencionaron, otro, la falta de contexto. Hay un contexto, inclusive buscar a alguien que me acompañe en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? No contar con la emocionalidad adecuada. No contar con la emocionalidad adecuada lo podemos enfocar a mi incapacidad de concentrarme. Las emociones que yo traigo son tan intensas y tan variables que no me permiten concentrarme en algo. Entonces, mi inteligencia emocional, el cómo gestiono mis emociones, de alguna manera me está impidiendo a que yo logre o entre en un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Otro puede ser el no darle la autoridad a la persona que nos está enseñando o a la persona que de la cual estamos supuestamente aprendiendo. Si yo ahorita les pregunto o les digo o los invito, mañana vamos a tener una conferencia en Zoom y nos va a hablar Juan Fernando sobre honestidad, aprovechando que acaba de salir de la cárcel. ¿Cómo que alguien que estuvo en la cárcel me va a enseñar sobre honestidad? No le damos autoridad a la persona. Confundimos y cuando nosotros transitamos como padres de familia, nos hacen creer que les tenemos que enseñar con el ejemplo. Entonces, el querer únicamente o el sustentar el aprendizaje con el ejemplo de otra persona es mi enemigo del aprendizaje. Yo puede ser que si no le doy autoridad a la persona y lo voy a estar cuestionando, le voy a estar diciendo, bueno, ¿y tú quién eres para hablar de matemáticas? ¿Y tú quién eres para hablar de convivencia? ¿Y tú quién eres para hablar de medicina si también te enfermas? ¿Y tú quién eres para hablar de relaciones si estás embroncado? Una cosa es la información y otra cosa es el ejemplo. Tenemos la creencia de que únicamente podemos enseñar con el ejemplo. A veces, el considerar que nada más las personas que lo hacen son las personas que me lo pueden enseñar, a veces es nuestro enemigo. Este punto vale la pena como reflexionarlo más profundamente. Pero a lo que quiero llegar con esto es que si yo busco a la persona perfecta para que me enseñe, ¿la encontraré? ¿A la persona perfecta? Pues no la voy a encontrar. Todos tienen errores.
Y si yo me gancho en el error de la persona para cuestionar lo que me está enseñando, no le voy a dar validez a lo que me está enseñando. Y en mi conversación privada, en mi mente, siempre va a estar la pregunta, ¿y tú quién eres para andarlo diciendo? En esta parte del desarrollo humano, de la socialización, de la convivencia y todo, se da mucho. Yo me puedo topar con alguien, ¿y tú quién eres para decírmelo? Si tú estás peor, si tú estás divorciado, si tú tienes problemas con tu familia, si tú, porque no nos enfocamos en la información, nos enfocamos en la persona. El enemigo del aprendizaje es enfocarme en la persona, no darle validez a la persona y desmerecer la información. La información puede ser totalmente válida y me puede ser muy útil para luego entrar en un proceso de aprendizaje. Pero si yo no le doy valor a la persona que me lo está diciendo, no le voy a hacer caso. ¿Ok? Este va muy de la mano también con la desconfianza. ¿Sí? Pero estos son algunos de los enemigos del aprendizaje. Yo creo que con esto, con este abanico que es, vaya, demostrativo, porque todos tenemos ciertos enemigos del aprendizaje, ya podemos identificar o deberíamos de poder identificar cuál es el enemigo que me está impidiendo desarrollar mi aprendizaje. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Ya con esto cerramos el tema. En este momento no hay comentarios aquí. Bueno, pues entonces si no hay comentarios, pues no me resta más que agradecer el que nos hayan acompañado, el invitarlos. Si tienen oportunidad de escuchar al doctor Calixto, realmente se los recomiendo. Si tienen oportunidad de incorporarse al proceso o al diplomado de coach con diseño ontológico, todo esto lo vemos, pero lo vemos con muchísimo más profundidad, con dinámicas, con ejercicios, con ejemplos y sobre todo no lo vemos por encimita, lo vemos más profundamente, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes está interesado en desarrollarse, en conocerse, en profesionalizarse como coach, pues tenemos abierta todavía la posibilidad de que se incorporen al diplomado de coach con diseño ontológico, y podamos profundizar un poquito más en estos temas. Por lo pronto, pues no me resta más que agradecerles y no sé si tengas algún otro comentario, Miranda, o si haya algún otro comentario de alguien, o alguna duda. Pues es el momento de hacerla. Yo creo que por lo pronto pues les agradezco. Si alguien quiere quedarse un poquito más en la sala para hacer algún comentario o tener alguna duda, pues bienvenidos. Y los que no tengan comentarios o no quieran compartir o no tengan dudas o ya se quieran salir, bueno, pues muchísimas gracias. Sí, pues de mi parte también sería todo. Muchas gracias, Sergi, por toda la información que nos brindó el día de hoy. La verdad estuvo muy, muy interesante. Como había dicho usted hace ratito, ya habíamos como tomado este tema, el del aprendizaje, pero no lo habíamos profundizado como hoy en esa parte de los enemigos. Así que, pues, agradecerle y agradecerle a cada uno de ustedes también por su tiempo, por preferirnos, por seguir aquí en las conferencias, tanto de los martes como de los jueves. Recuerden que vamos a tener la segunda parte de la conferencia del psicólogo Alex Salinas, así que con temas de la ansiedad, así que este jueves ahí los vamos a esperar a la misma hora, en el mismo canal, aquí en la plataforma de Zoom.
a las 5 de la tarde hora de Tijuana, a las 7 de la tarde hora central de México y de Monterrey. Así que cualquier duda o comentario, recuerden que aquí en el chat ya les pusimos todos los datos de Atraen, tanto Facebook, Instagram, YouTube, para los que no alcanzaron a ver toda la conferencia completa o quieren ver las conferencias nuevamente. Ahí en YouTube se quedan grabadas todas, y para que se agreguen también al grupo exclusivo de WhatsApp, ahí estamos mandando todos los recordatorios para que puedan asistir a estas conferencias y a los eventos que tenemos en puerta. Así que de mi parte queda más que agradecerles, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima.